Hola, ¿cómo están? Les saluda Víctor Espín, soy estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. En este video voy a formular 15 preguntas con sus respectivas respuestas en materia de derecho, respuestas y preguntas que les atañe a la ciudadanía en general. La primera pregunta nos indica qué es la prueba. Pues bien, lo establece el artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal, que la prueba tiene por finalidad llevar a los jueces al convencimiento de los hechos y de las circunstancias materias de la infracción para establecer la responsabilidad de una persona procesada. Pregunta 2. Concepto de medio de prueba o qué es un medio de prueba. Los medios de prueba pueden definirse como las herramientas que son legales para la comprobación de la verdad de aquellos hechos controvertidos, de cual se pretenden hacer valer un derecho dentro de un proceso. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los medios de prueba en el Ecuador? En el Ecuador lo establece el artículo 498 del COIP, que son el documento, el testimonio y la pericia. Pregunta número 4. Según el principio de exclusión de la prueba, ¿qué sucede con las partes informativas, noticias del delito, versiones, informes periciales o cualquier aclaración previa a la audiencia de juicio? La exclusión de la prueba en materia penal es una garantía procesal que goza de institucionalidad, la cual permite y garantiza a todas las personas que sean sometidas a exámenes judiciales por intermedio de administradores de justicia, que en este caso son los jueces, tengan la plena certeza que no serán juzgados en base a pruebas que no gozan de legalidad y de legitimidad. Pregunta 5. ¿En qué consiste la no liberación de la prueba por parte del fiscal? Esto establece al que el fiscal no quedará liberado de practicar los actos procesales de prueba tendientes a demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del procesado. Pregunta número 6. ¿Qué diligencias probatorias constituyen a una excepción del principio de publicidad de la prueba? Esto establece y más que todo salvaguarda a los niños y adolescentes que por su condición de seres humanos y de vulnerabilidad necesitan y requieren de una protección en razón de su inmadurez y obviamente por su estado de vulnerabilidad requieren otro tipo de tratos. Pregunta 7. ¿Se puede obligar al procesado a rendir testimonio dentro de un proceso penal? La respuesta es no, siempre y cuando sea considerado como medio de defensa. Sin embargo, es voluntario bajo las reglas del artículo 499 del COIP en su inciso 1, que establece que no se obligará a la persona procesada a que reconozca documentos ni la firma constante en ellos pero se aceptará su reconocimiento voluntario. Pregunta número 8. ¿Se puede obligar a terceros a comparecer o rendir testimonios en un proceso penal? La respuesta es sí, sí se puede, y lo establece el artículo 503. En su inciso número 1 nos indica que los terceros que no sean sujetos ni partes del proceso que conozcan de una infracción serán obligados a comparecer de manera personal a rendir su testimonio y de ser necesario se podrá hacer uso de la fuerza pública para hacer comparecer el testigo y que cumpla con esta obligación. Pregunta número 9. ¿Qué pasaría si dentro de una investigación previa o una instrucción el fiscal omite comunicarle al investigado o procesado que tiene la posibilidad de acogerse al derecho de el silencio? Pues bien, este es un derecho constitucional, entonces el fiscal estaría cometiendo un acto de prevaricato. Pregunta 10. ¿Qué sucede en el caso de que un conductor en infracciones de tránsito se niegue a que se le practique exámenes para comprobar si ingirió alcohol o drogas? Nos indica el artículo 464 del COIP en su inciso número 5, en que el conductor que se niegue a que se le practique exámenes de comprobación se presumirá que se encuentra en el máximo grado de embriaguez o de intoxicación. Pregunta 11. ¿Qué sucede en el caso de que un investigado o procesado se niegue a proporcionar muestras o fluidos corporales para la realización de una prueba de ADN para esclarecer un hecho delictivo? El investigado o procesado se podrá abstener debidamente de forma justificada y lo establece el artículo 463, inciso 1
No se podrá realizar ninguna prueba de carácter biológico, extracciones de sangre, objetos situados en el cuerpo u otras análogas si se teme un menoscabo en la salud o en la dignidad de la persona que va a ser objeto de dicho examen. Pregunta 12. ¿En qué casos no requiere autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografías relacionadas a un hecho constitutivo de una infracción? Lo establece el artículo 471 del COIP y nos indica que no requiere una autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografías relacionadas a un hecho constitutivo de delito o de infracción, registradas de modo espontáneo al momento de cometer el delito. Pregunta 13. ¿Por cuánto tiempo puede un juzgador, previo a la solicitud de un fiscal, ordenar la comparecencia, ordenar la intercepción de datos informáticos? Nos indica el artículo 476 del Código Orgánico Integral Penal que el juez ordenará la intercepción de las comunicaciones o de datos informáticos previo a la solicitud fundamentada del fiscal cuando exista un indicio que resulte relevante a los fines de la investigación de conformidad a la regla número 1 del mismo artículo que nos indica el juez va a determinar la comunicación interceptada y el tiempo de intercepción que no podrá ser mayor a un plazo de 90 días. Transcurrido el tiempo autorizado, se podrá solicitar de manera motivada por una sola vez una prórroga hasta un plazo de 90 días. Pregunta 14. ¿En qué circunstancias pueden los servidores de policía revisar el registro superficial de las personas sin una orden judicial? Esto lo establece el artículo 478 en su numeral número 3, que nos indica que los servidores de fuerza pública, sin que medie una orden judicial como una actividad de carácter preventiva o investigativa, podrá realizar el control de identidad y registro superficial de personas con una estricta observancia en cuanto a género y respeto de las garantías constitucionales, siempre y cuando exista una razón fundamentada de que esa persona oculte entre sus vestimentas alguna arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas. Pregunta número 15. ¿En qué casos pueden los servidores públicos, en este caso la fuerza policial, registrar vehículos y personas que se encuentren dentro del vehículo sin una autorización judicial? En el artículo 479 del COIP establece que en controles de rutina policial y militar, en ningún caso el registro deberá interferir en la intimidad de los pasajeros. En casos de existir razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de armas o de la existencia de elementos de convicción en infracciones penales, o si el conductor no justifica de manera documentada y legalmente los permisos de circulación, de matriculación o de procedencia de la mercadería.